Hola, ¿qué tal, querido público? ¿Cómo están? Los saludamos otra vez en este jueves de su programa La Lupa, como todas las semanas a las 5 de la tarde en su canal TV Social, en este formato de Facebook Live. La verdad es un gusto tenerlos aquí con el invitado que tenemos el día de hoy, un invitadazo, toda una estrella en el tema de los datos personales en América Latina. Una persona a la que yo admiro muchísimo y me da mucho gusto que haya aceptado participar el día de hoy en nuestro programa. Les damos la más cordial bienvenida a todos ustedes en su programa, reanudando después de las vacaciones, la Semana Santa y todos estos días en los que hemos tenido un tiempo para pensar, un tiempo para generar un poco de reflexión y un tiempo para volver a reencontrarnos con la pila bien puesta. Así es que el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante de voz de nuestro invitado, les decía, y el tema que vamos a atender el día de hoy se llama labor de las autoridades protectoras de datos frente a casos transfronterizos de impacto masivo en la ciudadanía. Un tema bastante interesante en voz de nuestro invitado del día de hoy, que me voy a permitir presentarles y leerles una breve síntesis curricular. Él nos visita ahora y es un honor tenerlo desde Colombia, un país que nos encanta, su comida, su gente, sus ciudades, hermoso lugar donde realmente es una envidia no poder estar por allá con él. Estamos el día de hoy con nuestro querido amigo Nelson Remolina Angarita. Él es profesor asociado de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Bogotá, doctor summa cum laude en Ciencias Jurídicas de la Pontificia Universidad Javeriana, Master of Laws del London School of Economics and Political Science, especialista en Derecho Comercial y abogado de la Universidad de los Andes, cofundador y exdirector del GECTI, o Grupo de Estudios en Internet, Comercio Electrónico, Telecomunicaciones e Informática de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, fundador y exdirector del Observatorio Ciro Angarita Barón sobre la protección de datos personales. Es también ex superintendente delegado para la protección de datos personales. De manera reciente acaba de concluir este encargo de la Superintendencia de Industria y Comercio de la República de Colombia, Autoridad Colombiana de Protección de Datos Personales. También fue director en la especialización en Derecho Comercial de la Universidad de los Andes, cofundador de la Red Académica Internacional de Protección de Datos Personales, que debo decirles que ahí tuve el honor de coincidir con él y de escucharlo muchísimas ocasiones en sus diferentes presentaciones. Todo un experto y una voz digamos, una voz que ilustra en el momento y que además es muy considerada en este tipo de reuniones. Es ganador del Premio Internacional Protección de Datos Personales de Investigación 2014, conferido por la Agencia Española de Protección de Datos sobre trabajos originales e inéditos que traten acerca del derecho a la protección de datos en países iberoamericanos. Sus investigaciones más recientes se centran en los siguientes temas: desde luego, protección de los derechos humanos en el ciberespacio, la economía digital y el Internet de las empresas, la regulación latinoamericana frente a la recolección internacional de datos personales, los títulos valores electrónicos, el derecho al olvido en el ciberespacio, la protección de datos personales en Latinoamérica, la neutralidad tecnológica y las alternativas de identificación electrónica. Entre muchas otras actividades, autor y coautor de artículos y libros sobre protección de datos personales, desmaterialización de títulos, valores e instrumentos financieros y comercio electrónico, conferencista nacional e internacional, les decía, donde me ha tocado escucharlo en muchos foros, tanto aquí en nuestro país, en México, como en toda América Latina, sobre temas de comercio electrónico, tratamiento de datos personales y títulos valores. Los libros que podríamos destacar entre su vasta biblioteca es Recolección Internacional de Datos, un reto del mundo post-internet, Tratamiento de datos personales, aproximación internacional y comentarios a la ley 1581 del 2012, y de los títulos Valores y de los valores en el contexto digital, publicado en 2011 por nuestro invitado de hoy como autor de todas estas obras. Bienvenido, de verdad, es un gusto, mi estimado y muy querido maestro Nelson Remolina, que estés ahora aquí con nosotros en tu programa La Lupa. Bienvenido, buenas tardes. No te escuchamos. Ahí está, gracias. Ok. Bueno, no, te decía que buenas tardes, Buenas muy, tardes. muy honrado de participar en tu programa y con todos los oyentes compartir algunas ideas y desde luego enviarle un cordial saludo a todas las personas en México, país que
es muy hermoso en todos los sentidos y que queremos mucho. De manera que pues quedo atento para conversar cuando lo indiques. No, pues ya empezamos. Gracias, de verdad que siempre ha sido para nosotros un deleite tenerte aquí en México. Estuviste muchas veces cuando comenzaba el Info, realmente le debemos agradecer al Info, entonces Info DF y después Info Ciudad de México, haberte conocido, ¿no? Y bueno, ya después se apropió de ti, de tu sapiencia, el INAI, y bueno, pues acá la verdad es que eres toda una autoridad en el tema, desde luego, y como les decía, en América Latina. Y es un gusto, de verdad, querido público, disfruten mucho esta plática que vamos a tener el día de hoy, porque es un honor contar con una persona con esta experiencia en su programa La Lupa. Muchísimas gracias. Y bueno, pues para entrar en materia, porque yo creo que hay que escucharte a ti, no a mí, me gustaría que nos platicaras de qué se trata esto de la labor de las autoridades protectoras. Pero antes de entrar de manera específica a los casos transfronterizos y dado tu carácter de autoridad en esta materia como autoridad protectora de datos, me gustaría que le platicaras a nuestro público qué hacen las autoridades protectoras de datos. Bueno, los derechos humanos, pues todos sabemos que son fundamentales, o sea, son los mínimos para que cualquiera de nosotros sea tratado como una persona, un ser humano. Siempre se reivindique en todo momento su dignidad humana y no seamos tratados como cosas, objetos u otros aspectos. Pero los derechos humanos no solo es importante consagrarlos en documentos, en regulaciones, sino efectivamente buscar mecanismos para que su protección sea real y efectiva en el día a día. Y ese es el gran reto que tienen todas las autoridades, no solo las de protección de datos. El derecho a la protección de datos, Viviana, como tú muy bien sabes, en los últimos 40 años ha habido una eclosión regulatoria, llamémoslo así, en el mundo. Hoy básicamente alrededor de unos 114 países ya tienen normas generales de protección de datos. Muchas reformas constitucionales como en México, Colombia, en toda Latinoamérica, recientemente este año en Brasil, el año pasado Chile, en fin. Hay una dinámica muy importante de consagrar este derecho de la protección de datos, habeas data en algunos otros países, autodeterminación informativa, privacy, bueno, que tiene muchos nombres en diferentes partes del mundo. Digamos, hay un pluralismo terminológico. Bueno, pero es un derecho que, a diferencia de muchos otros, desde su concepción, por lo menos en una parte del mundo, se consideró que era importante crear una autoridad especializada en proteger ese derecho. Me explico. No todos los derechos que conocemos tienen autoridades especializadas solo en ese derecho, sino muchas veces, con ocasión de su labor, tienen que respetar o hacer que se garanticen varios derechos. Me explico. No hay una autoridad especializada, por ejemplo, para proteger siempre el debido proceso, sino muchas autoridades, cuando hay una investigación administrativa, pues miran los temas atinentes a debido proceso. Lo mismo derecho a la igualdad. Quizás lo mismo para la libertad de expresión. No hay autoridades en el Estado, en la estructura del Estado, creadas para ese propósito. Cosa que sí sucede para la protección de datos. Hoy en día en el mundo hay más de 94 autoridades creadas para ese derecho o para otro derecho. Uno o dos derechos, pero quizás no más. Y eso pone de presente que este derecho, como todos son importantes, pero este es muy, muy relevante en el actual contexto de la sociedad que vivimos, que es una sociedad llena de tecnología, donde hay un gran apetito por la información, donde hay mucha innovación y donde todo eso es muy bienvenido, pero también siempre y cuando se respeten los derechos de las personas. Entonces, las autoridades de protección de datos, su gran objetivo al final del día es que no se lesionen o pongan en riesgo los derechos de las personas cuando su información personal, sus datos son recolectados, almacenados, usados, tanto por entidades públicas como privadas. Ese es el gran reto. Entonces, son autoridades técnicas especializadas en proteger ese derecho particularmente. Insisto, eso no sucede con todos los derechos. Eso desde un principio se concibió así, particularmente en Europa. Ese es un modelo, digamos, que existe en el mundo, de que existan autoridades especializadas. No es el único en el mundo,
pero digamos, pone de presente, al margen de si es único o no, sí la relevancia que tiene el derecho. Creo que eso sí, sobre eso no hay discusión. Ya el cómo lo protegemos, pues puede haber muchos caminos. Uno de ellos son las autoridades especializadas en protección de datos, pero también hay que decirlo, hay autoridades en el mundo que no solo están especializadas en esos temas de datos, sino en otros, pero que con ocasión de su gestión protegen al final también datos. Déjame darte un ejemplo para cerrar esta primera parte. La Federal Trade Commission en los Estados Unidos. Por excelencia, la Federal Trade Commission se dedica a proteger al consumidor particularmente frente a prácticas fraudulentas, a temas de competencia, pero con ocasión de temas de consumidor, la Federal Trade Commission en los últimos 5 años ha sido quizás una de las autoridades más activas en materia de protección de datos. Por lo menos a la fecha, la multa más alta que se ha impuesto en el mundo, que yo conozca, es la de $5.000 millones a Facebook, y esa la impuso la Federal Trade Commission. Entonces, a lo que voy es que sobre esto existen un derecho, diferentes enfoques de protegerlo y diferentes diseños institucionales a lo largo del mundo. Y todos con el objetivo de que se protejan los derechos de las personas, de cualquiera de los que nos está escuchando, cuando sus datos son recolectados o usados por terceros. Ese es, en esencia, el gran objetivo, que no es fácil lograrlo en la práctica, pero que siempre pues, vale la pena intentar hacer todo lo que esté en manos de las autoridades y de nosotros. Sí, me queda claro. Compartimos muchas actividades en algún momento para poder cumplir con esa función como autoridades protectoras de datos, ¿no? Querido público, aquí en México de manera particular, ustedes saben que ocupamos en algún momento el cargo de comisionado en materia de transparencia, y también dentro de las atribuciones que teníamos como autoridad era ser autoridades protectoras de datos personales en posesión de sujetos obligados, que sería el gobierno, ¿no? Entonces, nuestra labor pues no era fácil, ¿no? Y menos cuando los datos los maneja el gobierno. Si las grandes empresas es un problema, el tema de la protección de datos personales con gobierno es todo otro gran tema, ¿verdad? Muchísima problemática al respecto. Entonces, esa labor es en sí entonces proteger este derecho en particular, que como bien dices, solo hay pocas autoridades destinadas solo a la protección de este derecho, y en este caso lo es, ¿no? Esto se debe a que es muy amplio, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Sí, amplio lo que significa el campo, digamos, de acción que tiene este derecho, de una parte, y también hay que mirar lo que ya la decisión que tome cada país mucho depende de las costumbres en el diseño institucional que se tienen en los países, ¿no? Los debates que se pueden dar en muchas partes del mundo pueden ser los mismos, pero las conclusiones diferentes, porque va a depender ya de muchas tradiciones jurídicas, de presupuesto y desde luego de voluntad política, ¿no? Desde luego, porque finalmente una autoridad de protección de datos fuerte, autónoma, independiente, pues puede ser a la vez alguien que se convierta en un vigilante de quienes crean las autoridades de protección de datos, en este caso la clase política de un país. Sí, claro. Oye, y entonces, ¿a qué se refiere ya definido el tema de las autoridades y su labor para la protección particularmente de este derecho? ¿A qué se refiere la palabra transfronterizo? ¿De qué estamos hablando en el caso particular de los datos personales de un tratamiento transfronterizo? Me gustaría que le explicaras a nuestro público los dos conceptos. Primero, ¿qué podemos entender por transfronterizo? Y después, ¿a qué se refiere transferir de manera transfronteriza, más bien, ¿a qué se refiere tratar, perdón, los datos de esta manera? Bueno, ese es un término que puede tener muchas lecturas, digamos, como tal, ¿no? Y pasa como en los diccionarios. Usted ve la misma palabra y tiene varias acepciones, ¿no? Entonces, eso también es importante. Pero, ¿a qué hace referencia al margen de cómo lo bautizamos? Digamos a la realidad que estamos viviendo, Viviana, porque tú estás en México, yo sí quizás estoy acá en Bogotá, pero tus datos están quizás en páginas o en empresas que no están en México ni están en Bogotá, sino en Estados Unidos, quizás otros países en Europa, en Asia, África, donde sea. ¿Por qué? Porque así fue diseñado
Internet. Esto tiene que ver mucho con Internet. Como tú sabes, Internet es entre redes y fue diseñado de manera descentralizada. A lo largo del mundo existen muchos data centers, empresas que están recolectando datos. Yo a veces les pregunto a las personas que quién tiene más datos que los colombianos, si las empresas colombianas o las empresas extranjeras. Yo te puedo asegurar que las extranjeras. Y ahorita te Sí, muestro unos totalmente datos. de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, esa es la realidad porque, digamos, nosotros en esto, Viviana, también algo muy importante que tenemos que hacer siempre, y ya mucha gente lo está haciendo, pero es pensar que el mundo cambió después de Internet, que Internet cambió el mundo y que hay que cambiar muchas de nuestras costumbres y formas de ver las cosas, porque si seguimos haciendo más de lo mismo frente a cambios, como los cambios que ha traído Internet, que creó una revolución social como tal, pues de pronto lo que estemos haciendo no es lo más acertado. ¿Y a qué me refiero? Porque por muchos siglos todo el tema de la protección de derechos se ha visto como si fuese algo territorial, local. Y bueno, eso está bien porque así fue el mundo durante 20 siglos, pero después de Internet el mundo se volvió transfronterizo. O sea, el mundo sigue siendo, siempre digo, un gran dividido en territorios físicos, pero fusionado tecnológicamente por Internet. Entonces, a lo que digo de tratamiento transfronterizo es que los datos de un ciudadano de cualquier país no solo están tratando empresas que están en ese país, sino en empresas que están principalmente fuera del país, que no tienen ningún contacto físico en tu país, pero que sí a través de tecnologías entran a tu país, se instalan en los equipos de tu país y recolectan los datos de ciudadanos en tu país. Eso es lo que está pasando. Cuando digo transfronterizo, es que no hay que perder de vista esa otra parte, porque si nos dedicamos solo a las empresas en nuestros países y entidades públicas en nuestros territorios que traten datos personales, sí, eso está bien y hay que hacerlo, pero es insuficiente, sobre todo en países en los cuales quienes tienen la mayoría de datos o los ciudadanos no son las empresas de ese país, sino de otros países. Entonces, a eso hago con un tratamiento transfronterizo de datos. Y eso se permitió y lo permite la tecnología. De pronto, Viviana, hace mucho tiempo antes de Internet esto no se podía hacer, básicamente. Si una empresa quería ir a un país a crear negocios, pues usualmente creaba otra sociedad en ese país o una sucursal, se instalaba allí físicamente y empezaba a operar. Hoy en día eso ya no es necesario, pero lo que sí hay de por medio es hoy en día básicamente con tecnologías se hace sin ir a un país físicamente, es lo que llamamos presencia tecnológica en un territorio. Y lo que sí hay que tener presente es que igual esas empresas sí están recolectando los datos de nuestros ciudadanos. Y el hecho de que no estén en nuestros países no quiere decir que eso sea una patente de corso para la impunidad, para no el respeto de los derechos humanos ni de las leyes locales. Porque ahí sí sería una total asimetría que las empresas recolecten todos los datos de los ciudadanos de un país, hagan lo que quieran con ellos y no respondan por nada. Yo creo que los ciudadanos se merecen más que esa postura muy simplista. Y eso es parte de un reto que tienen o tenemos todos, no solo las autoridades, desde luego las autoridades pues son, sino también pensar y repensar estos temas, cuando digo todos los ciudadanos y las mismas empresas. Las mismas empresas también deben un poco en esto reevaluar lo que están haciendo, sus políticas corporativas, porque la protección de derechos humanos como el de datos pues es fundamental para todos, es como la protección de los derechos de los consumidores como tal. Un consumidor y un titular de datos, ambos son seres humanos. Usualmente un consumidor en cualquier transacción se recolectan sus datos, se tratan sus datos. Era un Oye, poco eso lo que quería comentar como... como preámbulo. Ajá. Oye, ¿y por qué es importante? O sea, nosotros ahora estamos en la tecnología muy inmersos y nos es fácil conectarnos y darle clic a todo y con tal de bajar una aplicación y con tal de tener todo lo que necesitamos para divertirnos o para cualquier servicio en nuestro celular. ¿Por qué es importante que sepamos esto? ¿Por qué es importante que nuestras autoridades se preocupen por protegernos de este flujo de información? Bueno, yo creo que ese es uno de los principales retos que tienen las autoridades hoy en el mundo, es la protección efectiva de los derechos de sus ciudadanos en el contexto de Internet, o sea, en Internet, en el ciberespacio. Y lo digo porque es que eso no se había pensado en los últimos 25 años. Esto es después de Internet. Entonces estamos hablando de año 94 acá, 27, 28 años más o menos.
Fíjese cómo el mundo en tan poco tiempo ha cambiado abruptamente como tal. Pasamos de lo físico a lo digital muy rápidamente y estamos cambiando permanentemente. Entonces, ¿por qué es importante que lo hagan las autoridades? Bueno, porque es su misión, ¿no? Para eso son creados finalmente las entidades, buena parte, para garantizar en la práctica los derechos de los ciudadanos. De eso se trata. ¿Por qué es importante también que lo hagan las empresas? Bueno, porque la actividad empresarial debe ser responsable también. Aquí el fin no justifica los medios. El lucro, las ganancias, desde luego son legítimas, pero no a cualquier costo. Y porque de algo que es universal son los derechos humanos, en el sentido de que todos, por el hecho de ser persona, debemos velar por la protección no solo de nuestros derechos, sino por la de los demás. Aquí siempre, y por eso decía que nosotros también tenemos que aportar, porque a veces los seres humanos tenemos una visión muy individualista, lo digo con todo respeto, en que solo pensamos en mi derecho, pero nos olvidamos de los demás. Y pues nosotros también recolectamos datos de los terceros. Entonces, así como exigimos el respeto de nuestros derechos, debemos ser respetuosos de los derechos de los demás y no abusar de nuestros derechos también, ¿no? Eso me parece que es importante no perderlo de vista ni minimizarlo, porque a veces, Viviana, yo lo que observo es que con discursos muy simplistas tratan de darle poco valor a los derechos humanos. Y infortunadamente los derechos humanos se vuelven valiosos cuando los perdemos. Y la idea no es perderlos para ahí sí reconocer que son muy importantes. Sí, la verdad es que es, es importantísimo que estemos conscientes que todos estos derechos humanos nos dignifican como personas, ¿no? Entonces, el que se proteja particularmente nuestra información que compartimos tiene que ver con nuestra dignidad. ¿Nos puedes platicar algo al respecto? Bueno, no, Viviana, comparto contigo plenamente lo que hablas, esa palabra dignidad humana es muy bonita, es la aspiración que tenemos todos, pero no todos en la práctica tienen un trato como seres humanos, Así es. infortunadamente, infortunadamente. Solo lo ve uno en la calle, lo ve con lo que está pasando con las situaciones de guerra, lo está viendo cuando hay cualquier abuso a un ser humano en todo sentido, un abuso de los temas sexuales, un abuso simplemente de poder frente a una persona, tratar mal a una persona en la calle, bueno, tantas cosas que a veces no somos conscientes que en últimas estamos tratando a otro ser humano como todo menos como persona, ¿no? Entonces, la dignidad humana es el fundamento de nuestros derechos y como ustedes muy bien saben, la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, casi que en su preámbulo, las primeras líneas, empezó mencionando y rescatando la dignidad humana, entre otras por las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial. Atrocidades que estamos viendo ahorita, por ejemplo, en Ucrania y en otras partes del mundo. O sea, infortunadamente, esto no ha cesado. Aquí estamos hablando de un derecho, pero todos son muy importantes. Pero de verdad que el día en que no le demos importancia a nuestros derechos, casi que se pone en riesgo básicamente la humanidad, porque entonces ahora vamos a ser tratados como ¿qué? Como mercancía. Entonces, estas cosas no hay que Ese es mirarlas el nunca punto. con fanatismo, pero sí mirarlas también con realismo y sensatez. Oye, y entonces, acabas de decir algo muy interesante. Bueno, todo lo que has dicho está muy interesante, ¿no? No, sí, sí, claro, claro. Espero que algo. No, 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 todo ha estado muy interesante. Pero ahorita de manera particular. A ver, cuéntame entonces, ¿en qué consiste particularmente esta labor? ¿Cuál sería la labor de las autoridades en el tema transfronterizo? Bueno, el tema es que Internet o el ciberespacio pone retos transfronterizos a la protección efectiva de los derechos humanos. ¿Ok? ¿Qué puede hacer un ciudadano en la Ciudad de México cuando sus datos son recolectados por alguien de otro país y hace lo que quiera y ese país, pues las autoridades de tu país no tienen ninguna competencia o si la tienen, cuando dan una orden nunca la van a cumplir? Eso perfectamente puede suceder hoy, a pesar de todos los esfuerzos que se hagan. Entonces, en últimas, ¿qué queda? Pues queda patente que hay muchos espacios que permiten la violación de los derechos humanos y que quede impune esa violación. Porque obviamente el primer responsable de esto es quien esté vulnerando los derechos humanos de otros, como tal. Entonces, el tema transfronterizo es que si el mundo hoy es
transfronterizo o por lo menos fusionado tecnológicamente, hay que trabajar también en ese contexto, no mirarlo todo con un enfoque solo dentro de nuestro territorio, sino la protección de los ciudadanos, de los derechos de los ciudadanos en México, por parte de empresas que estén, ponemos un ejemplo, en Rusia, en Ucrania, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador, en cualquier país. ¿Qué se puede hacer para eso? Y el tema no es fácil, pero la respuesta que se ha dado frente a problemas transfronterizos es básicamente, perdón un momentico, es también soluciones transfronterizas. Y para eso está la cooperación internacional. La cooperación internacional entre las autoridades. No necesariamente tiene que existir una cooperación formal, tratados internacionales, pero ya con el solo hecho de que las... Perdón, un momento, por favor, un momento, por favor. Un momento. Que no nos llamen ahorita. Estamos en un tema transfronterizo. Y el mejor ejemplo, querido público, que ustedes pueden tener ahorita es precisamente que nuestro invitado está en otro país y nosotros estamos acá también en otra frontera. Y curiosamente, a través de la aplicación que estamos utilizando, estamos compartiendo datos. Y cuando transmitimos este programa, también estamos compartiendo datos. Estos datos se recopilan con muchísimos fines y para muchas cuestiones. Y en ese sentido, tenemos que ver que tanto en Colombia como aquí en México y donde se encuentra la autoridad encargada de procesar esta información, nuestra información esté protegida y al utilizarla no esté vulnerando nuestros datos personales. Ya no te oímos otra vez. Bueno, escúchame que ¿Sí? tuve acá una pequeña tema logístico tecnológico. No te preocupes. Entonces es trabajar en equipo. Y como una forma de trabajar en equipo, yo insisto, no solo la formal, yo a veces he sido crítico, digamos, yo que ahorita estuve como autoridad, le puedo dar fe que las autoridades hacen todo lo que pueda estar a su alcance, trabajan mucho las personas, es algo que a veces es invisible para el ciudadano. Así es. A veces no se logran los resultados que se desean. A veces no es por falta de voluntad, sino que no hay pruebas y una autoridad también tiene que tomar decisiones pues ajustadas a derecho. O sea, no podría, por proteger un derecho, vulnerar otros derechos. Entonces, Claro. bueno, hay muchas cosas que a veces no se comprenden y no se entienden que es válido eso porque un ciudadano espera que le protejan su derecho, pero a veces las autoridades no tienen todo para hacerlo, digamos, tan rápidamente o hacerlo tan efectivamente. Pero acá hay ejemplos de cosas que se pueden hacer y una de ellas es que muchas veces, Viviana, un caso que suceda en otro país puede afectar a ciudadanos de muchos países del mundo. Por ejemplo, si sucede una brecha de seguridad en un data center ubicado en Londres y ese data center tiene datos sobre números de tarjetas de crédito y códigos de seguridad de ciudadanos de un banco que está en todas partes del mundo, esa brecha de seguridad está afectando a ciudadanos de muchas partes del mundo a la vez. Sucedió fuera de nuestro país, pero está afectando, impactando en nuestro país. Pero no solo en nuestro país, en México, Colombia, sino en muchos países. Y eso ya ha pasado. Eso ya ha pasado como tal. Esos son los casos que llamo de impacto transfronterizo. Okay. Y entonces, ¿qué pasa? Muchas veces con esto empieza una autoridad. Por ejemplo, la Federal Trade Commission en muchos casos es la que ha dado los primeros pasos y ha dado las primeras sanciones. Pero a partir del trabajo que hace la Federal Trade Commission o las autoridades en Europa, por ejemplo, en su momento, una autoridad muy líder, con un trabajo muy serio y que tiene todo el reconocimiento y respeto, es la Agencia Española de Protección de Datos. La agencia empezó, fue líder en unos casos de impacto masivo. Pensemos, por ejemplo, los primeros casos contra Google. Se dieron en Europa, particularmente en España. La agencia española, el caso de Costeja versus Google, por ejemplo, que llegó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Bueno, como una autoridad en un país empieza a investigar con ocasión de una queja ciudadana cómo proteger los derechos de un ciudadano frente a un motor de búsqueda que trata datos. Y ahí esos precedentes pueden ser útiles para que los utilicen otras autoridades. Pero además, no solo el precedente, la decisión de lo que se tomó, la conclusión, sino esos hechos, por ejemplo, vuelvo al caso de una brecha de seguridad que suceda en otro país,
con información de ciudadanos de muchas partes del mundo, esos hechos pueden afectar, o mejor, pueden ser también investigados por todas las autoridades en los diferentes países del mundo. Un poco que siempre he dicho y espero que algún día sea así. No es lo mismo cuando solo actúa sobre un mismo caso una autoridad, a cuando Así es. actúan 10, 15 o 20 autoridades del mundo a la vez. Eso es muy importante. ¿Por qué lo planteo? Las autoridades de protección de datos, usualmente su contraparte son las empresas más poderosas del mundo, pero las más poderosas del mundo. Sí, ¿Quiénes más que son? gobiernos y más que, Más, o sea, son los capitales más grandes del mundo. claro, ahí están las, y eso no es malo per se, eso no es ilegítimo, no. No, O sea, no, el uso claro. de datos de las personas no es ilegítimo per se, el tema es que se haga correctamente. Pero usualmente, ¿con quién se encuentra una empresa, una autoridad de protección de datos? Pues contra Google, WhatsApp, Facebook, Uber, que son empresas muy poderosas, muy importantes, pero son muy poderosas, que Transnacionales. quizás tienen más recursos que el mismo gobierno de un país, Sí, pues claro. pueden tener más, generar más trabajo que cualquier otra empresa. En fin, son muy poderosas y ese poder es muy influyente, muy influyente. Entonces, acá la contraparte de las autoridades de datos no es cualquier empresa, son las más importantes del mundo. Eso no hay que perderlo de vista. Por eso es importante que las autoridades de datos no solo cada día sean más fuertes, más sólidas en herramientas que se ven para trabajar en autonomía financiera y todo, sino que se unen como equipo. Esas 94 autoridades que le menciono que existen actualmente, el día en que trabajen en equipo sobre un caso, yo creo que va a empezar a cambiar cosas de datos en el mundo. Voy a darle solo un ejemplo reciente. El año pasado hablaba todo el mundo en medios que WhatsApp va a cambiar la política de tratamiento de datos y que eso afecta. Entonces se dicen muchas cosas. Aquí siempre es importante decir algo. En medios se puede decir de todo. Hay que mirar en la práctica qué pasó y qué hay de evidencia. Y oye, Pero, te interrumpo. Aquí, cuando pasó eso, todo el mundo migró a Instagram, ¿cómo se llama? A Telegram. Todo el mundo se bueno, fue. sí, Yo no, pero todo el mundo se fue despavorido. Y ahora me da mucha risa que todo el mundo regresa a sí. WhatsApp. Bueno, pero a lo que voy con el caso, y lo planteo simplemente por un caso real, no quiere decir que la empresa, la organización está haciendo las cosas mal, o sea, per se no hay que sacar juicios. Yo sé que pues hay quejas y todo, pero no quiere. Pero si sobre ese mismo caso actúan de inmediato todas las autoridades del mundo, requiriendo nada más a la empresa para ver, bueno, usted qué es lo que está haciendo, qué cambios ha hecho y cómo con eso está garantizando la protección de los derechos de mis ciudadanos, no de mis ciudadanos, de los ciudadanos en mi país, pues eso cambia las cosas. Pero si las autoridades no actúan de oficio, de manera proactiva, y solo lo hacen 2 o 3 aisladamente, pues no va a tener el mismo eco a nivel mundial este trabajo. Por eso, tú recuerdas, Viviana, porque tú también hiciste parte de la Red Iberoamericana de Protección de Datos, en el plan de trabajo de la Red Iberoamericana de Protección de Datos se incluyó específicamente este punto, de que las autoridades de la red identifiquen casos de impacto masivo que puedan afectar a ciudadanos de sus países y que dentro de sus competencias legales procedan de oficio. Pero aquí es muy importante eso, Viviana, que digo, de oficio, no esperen a que se queje un ciudadano, porque un ciudadano de pronto ni le interesa, no lo ve, pero las autoridades sí tienen la capacidad y saben los impactos que puede generar masivamente lo que haga una empresa en un país, porque estamos hablando de empresas que tienen muchos datos en el mundo. Si tú revisas hoy en el mundo, más o menos hay 5.3 billones de personas con acceso a Internet, pero 3.1 o casi 3.2 billones de esas personas hacen parte de Facebook. Fíjese, como una empresa enorme tiene más ciudadanos, más clientes que cualquier país De del mundo, cualquier país, de así cualquier es. territorio. Y esto estoy hablando en menos de 20 años. Entonces, esas nuevas realidades implican también nuevas respuestas, reaccionar de otra forma, no seguir haciendo más de lo mismo sin por qué, sin demeritar de lo mismo. Es decir, lo mismo hay que seguirlo haciendo, pero hay que ir más allá. Hay que hacer otras cosas como tal. ¿Para qué? Pues para dar unas nuevas respuestas frente a nuevos retos o fenómenos. De eso un poco se trata
Y ahora más adelante, si quieres, te muestro algunos ejemplos de trabajo que ya se han ido haciendo. Antes de pasar a estos ejemplos del trabajo y de la labor propiamente de las autoridades, fíjate que yo he sostenido, y espero coincidas conmigo, que el derecho internacional tiene que cambiar, porque una de las cosas que acabas de decir es nuevas respuestas. Muchas de las respuestas que dan los gobiernos tienen que ver con legislaciones viejas y con parámetros de derecho internacional o normas de derecho internacional también viejas, que operaban en muchos casos cuando no teníamos este flujo de la manera tecnológica que ahora lo tenemos, ¿no? Entonces, un ejemplo que te puedo dar en el caso que mencionaste de Google en España, cuando aquí se hizo algo similar en un asunto en el que una persona pedía también que se eliminaran las publicaciones que se hicieron de esta persona y también hace un procedimiento en el INAI contra Google, una de las cosas que hizo valer Google en un principio fue la incompetencia, argumentando que las autoridades de México no tenían la competencia para atender este tema, dado que sus oficinas se encontraban en el extranjero. Afortunadamente la Corte aquí resolvió y se resolvió adecuadamente por el Instituto también de Transparencia, que es la autoridad además federal y nacional en ese sentido de protección de datos en posesión de particulares. Se resolvió que ese tema pues no era, a final de cuentas, la empresa, aparte de que tenía una filial en México, ¿no? La empresa, los actos jurídicos tenían efectos aquí, ¿no? Entonces, eso hacía que se pudiera tener esa competencia y demás. Pero fue una camisa de fuerza. O sea, se trató de adecuar la normativa a algo que, pues que no ha cambiado en muchos sentidos, ¿no? Las autoridades, creo yo, hablando ahorita de la labor de las autoridades, se ven muy limitadas también porque ya sea que su normatividad interna o la normatividad internacional esté quedándose atrás frente al avance tecnológico y el poderío que tienen estas empresas y la facilidad que tienen de operar frente también muchas veces a la tortuguez, lo digo con todo respeto, de los gobiernos para obrar. De hecho, en el ámbito internacional, para que tú celebres un convenio, tú lo sabes, es terriblemente difícil el trabajo para lograr esa cooperación internacional de la que tú hablas, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Pues, no, tienes razón y yo sumaría lo siguiente, a ver. No podemos esperar a que el derecho internacional dé todas las respuestas, porque las respuestas del derecho internacional también son muy clásicas pensando en un mundo antes de Internet. Un mundo donde la competencia lo define es la presencia territorial, física, ¿no? La El mundo transfiere. soberanía, la El mundo soberanía, transfiere. ¿no? El Claro. tema de la soberanía. Yo un poco un tema, Internet no puede ser un espacio de inmunidad ni de impunidad en materia de protección de derechos y otras cosas, como tal. Y ese argumento, es increíble lo que tú pones de presente, es increíble cómo las empresas más avanzadas del mundo, en su defensa jurídica, acuden a los argumentos más antiguos del mundo para defenderse. Y es eso, la presencia territorial. Ellos tecnológicamente hacen lo que quieran, pero jurídicamente se protegen con la territorialidad. Ese es el argumento. Bueno, ¿qué hacemos? Cada uno busca cómo defenderse. Bueno, pero ¿a qué voy? ¿Qué pueden hacer las autoridades? No nos quedemos esperando un tratado internacional, porque eso llevamos más de 40 o 50 años. ¿Listo? Miremos es qué podemos hacer dentro del ámbito de nuestras competencias que nos da la ley. Explotémoslo bien, leámoslo bien y apliquémoslo de oficio. Insisto, de oficio. Si las autoridades, insisto, cada vez más trabajan en equipo, en la práctica, pero cuando digo en la práctica es con procesos administrativos. No es reuniéndose a conferencias internacionales a intercambiar experiencias y comentar, que eso es útil. No, es todos, si quieren reunirnos, es a cómo actuar frente a un caso que afecta a ciudadanos de todas partes del mundo. Ahí es donde hay que empezar un poco más cooperación, no desde el papel, sino cooperación en la práctica. Y eso se puede hacer muy fácilmente, simplemente con llamadas telefónicas hablando. En la Red Iberoamericana de Protección de Datos se conversaba con algunas autoridades unos temas y se empezaba a mirar cada una de sus competencias. Y así poco a poco se van haciendo las cosas, porque esto tampoco todo es de un día para otro, pero sí hay que empezar a hacerlo. Hay que empezar a hacerlo
no esperar todas las respuestas del derecho internacional, porque el derecho internacional, insisto, sigue siendo clásico, o sea, el del derecho de 20 siglos atrás, donde fue marcado por un mundo territorial. Hoy el mundo es tecnológico, transfronterizo, como tal. Entonces, si el derecho internacional sigue en esa onda, pues el derecho internacional está básicamente dando respuestas para un mundo en el que no vivimos. Así de sencillo. Sí, así es. Entonces, esta labor, la verdad es que, como bien dices, es titánica, ¿no? Hay muchísimo que hacer al respecto. Me decías de unos casos que nos vas a contar al respecto. Bueno, yo acá no sé si pueda presentar, tengo un slide, no sé si pueda, perdóname, verifico. Sí, Ah, sí, sí, compartir, claro sí. que puedo. Escúchame un segundo. A ver, estos son unos casos, no sé si ven las pantallas. La Sí, pantalla sí, ya están los casos. ahí están. Déjate, abro la pantalla completa. Ajá, ahí estás. Sí. Bueno, estos son casos de labor que ha hecho o que hizo en los últimos 3 años y medio la Autoridad de Protección de Datos de Colombia. Y son casos de impacto transfronterizo. Son casos como los que te comenté. Ahí puse de presente varias cosas, si tú observas. Es a cuántas personas de Colombia podía impactar lo que sucedió en ese caso. A cuántas podía impactar, ¿no? Es difícil saber a cuántas impactó realmente, ¿no? Pero a cuántas puede impactar. Por ejemplo, el caso, uno que fue muy notorio en el mundo, fue por un escándalo. Realmente el escándalo no surgió por lo que hizo Facebook, sino por lo que hizo Cambridge Analytica, que recolectó datos para unas cosas y las utilizó en la práctica para otras, pero involucró a Facebook como tal. En ese momento, por ejemplo, en Colombia, ¿cuántos ciudadanos tenían acceso a Facebook? 31 millones. O sea, potencialmente impactaba a 31 millones de casos, de personas en Colombia, no sé en México, hay unos datos en cada país. Eso es lo que llama un caso de impacto masivo. En Ajá. estos casos se hace una averiguación y lo que se hace es dar unas órdenes. Las órdenes son creadas no como para sancionar, sino para obligar a una empresa que adopte unas medidas para proteger un derecho. Por ejemplo, acá las órdenes a Facebook y a Uber fueron de mejorar las medidas de seguridad. Porque estas empresas tienen medidas de seguridad, claro que las tienen. Son empresas que en esto invierten muchos recursos, tiempo, gente, pero el tema de seguridad es muy dinámico y hay que estar ajustando pues con cierta periodicidad porque los retos de inseguridad están cambiando. Sí, Entonces, por esto es ejemplo, muy importante. Perdona que te interrumpa. Esto es muy importante porque seguido escucho que las personas dicen, me hackearon mi cuenta. A mí afortunadamente nunca me ha pasado, ni espero que me pase porque pues trato como autoridad de aplicar un poquito el conocimiento, ¿no? Pero he escuchado mucho eso, entonces aquí hay un tema de seguridad importante. mira otras cifras para que tengas ahí un poco. El primer caso fue Facebook, esto empezó en 2019, la primera decisión. Bueno, insisto, impactaba a 31 millones de colombianos. Segundo caso fue Uber. Esto fue un incidente de seguridad que se dio y pues según los datos que se obtuvo en la investigación, impactó más o menos a 267.000 usuarios en Colombia, no sé en los otros países, pero en Colombia. Y en el mundo creo que fue, si no estoy mal, alrededor de 70 millones de personas. De pronto ese tema no lo tengo acá para confirmarlo, pero fue importante porque fue a usuarios de todas partes del mundo, o de buena parte del mundo. El caso de Google y TikTok, fíjense, estos son casos de niños, menores de edad, sobre las políticas de estas empresas. Pues de oficio se hizo una revisión para ver si esas políticas se ajustan a lo que exige la regulación colombiana. Quiero, por favor, ponerle presente que, por ejemplo, casos de Google, TikTok, Facebook, Uber, Zoom, WhatsApp, todos estos no son casos que haya actuado de primeras la autoridad colombiana. Usualmente han actuado otras autoridades, por ejemplo, la Federal Trade Commission. La Federal Trade Commission ha sancionado a Google, Facebook, TikTok y otras empresas. Creo que Zoom también, como tal. Entonces, pero por ejemplo, el caso de Google. Google, por ejemplo, según cuando se tomó esto, los datos que tenía de colombianos, o de cuántos colombianos, más de 38 millones de colombianos, y dentro de ellos 1.8 millones de menores de edad. TikTok,
12 millones de usuarios en Colombia, más o menos, y 1.9 millones de menores de edad. Eso es lo que llamamos casos de impacto masivo. ¿Por qué? Porque la orden que se da beneficia a todos esos usuarios. Por eso es de impacto masivo. Por eso es de impacto masivo. ¿Qué tienen en común todos estos casos? Que ninguna de esas empresas tienen domicilio en Colombia. Muchas de ellas tienen unas sociedades que crean para fines de marketing, pero ellos, un poco lo que tú comentabas de Google Spain, cuando el caso Costeja, esa misma estrategia corporativa la replican en todas partes del mundo y los argumentos son los mismos también, ¿no? Básicamente lo que tenemos allá no tiene nada que ver con tratamiento de datos, lo de datos lo manejamos es acá, en otro país, por lo tanto ustedes no tienen competencia y no pueden hacer nada. Ese es pues el argumento, como fue diseñado el tema. Sí tienen, es para vender, explotar económicamente en el país, pero no tienen para responder por los derechos. Fíjate eso que uno diría de protección de datos, ahí no hay una asimetría de respeto a derechos humanos, sino claramente una explotación económica de la información de la gente, pero sin, digo yo, un respeto adecuado a los derechos humanos. Porque pues para unas cosas sí son muy locales, pero para otras no, sobre todo para responder jurídicamente. Y lo mismo el caso de Zoom, pues eso fue también un tema de seguridad. WhatsApp, ya el año pasado nosotros dimos una orden. Esto es la primera orden porque eso siempre hay recursos administrativos. Hay que decirlo también que ya muchas de esas empresas, después de que se llevó a cabo la vía administrativa, o sea, se tomó la decisión, presentado sus recursos y quedó en decisión en firme, han presentado certificación de cumplimiento como se solicitó. Facebook en su momento presentó todo un documento certificado por una empresa ajena a Facebook, especializada en seguridad, de las medidas adoptadas en materia de seguridad como tal. Lo mismo Uber, o sea, son empresas, en mi opinión, serias, que bueno, si tenemos que mejorar, lo hacemos y lo acreditaron como tal, y eso es parte también que es muy válido dentro del mundo del Estado de Derecho, pues presentan sus defensas, eso es muy válido. Y en esto, pues siempre va a haber muchas discusiones, como es normal que exista en cualquier investigación o conflicto, ¿no? Pero eso es, Viviana, lo que te comentaba. Esto también que tiene en común. Uno, no son casos, ninguna está domiciliada en Colombia. Bueno. Dos, las investigaciones se iniciaron usualmente en otros países. Nosotros, en su momento, se utilizaron los precedentes en otros países. Si ustedes ve o revisan, por ejemplo, la resolución de Facebook, la de Google, creo que la de TikTok, ahí se muestra las decisiones y lo que ha pasado en otras partes del mundo. Porque, insisto, es que eso que también ha fallado allá, también impacta acá, porque usualmente son las mismas fallas. ¿Ok? Ok. Entonces, fíjense cómo las autoridades pueden aprovechar ya el trabajo de otras autoridades para actuar. Y para poner de presente que es que esto no es nuevo, esto no lo inventamos, esto es un problema transfronterizo. Entonces, ojalá todas las autoridades frente a estos problemas o estos retos, pues actúen. De eso se trata, estos son los ejemplos con los que se empezó, son los 6 primeros casos. Hay que decirlo, en Latinoamérica otras autoridades, México también ha hecho su tarea, Argentina también, que recuerdo en este momento, escúcheme si omito otras autoridades, pero recuerdo México, ha empezado ya y ha hecho cosas muy importantes. México ha colaborado con algunas investigaciones de Colombia hace tiempo. Argentina también ha tomado ya postura en algunos casos. Y bueno, ahí va. Pero también es importante que se unan todas las autoridades cuando puedan y cuando dentro de sus temas de competencia, cuando se una y haga sus primeras investigaciones y decisiones la autoridad de Brasil, la autoridad de Ecuador, la de Panamá, la de Costa Rica. Eso va a ser muy, muy importante como tal. Es que mira, el éxito también de estas empresas va por dos vertientes. Cuando hay alguna situación así de impacto, desafortunadamente la decisión, como en el caso que mencionas de Colombia, se queda a nivel territorial. Si bien es cierto, no tiene que ver que estén domiciliadas ahí y se puede desestimar el argumento de la incompetencia por razón de territorio. Sin embargo, la determinación de la autoridad por razón de competencia sí tiene solo efectos en ese territorio, aun cuando impacte y otras autoridades lo tomen, ¿no?
pero sí se queda el efecto nada más ahí. Y muchas veces, aunque paguen una cantidades que en algunos países han resultado muy fuertes las sanciones, de cualquier manera, si tú te pones a analizar la cantidad de dinero que generan a nivel internacional, el impacto económico para estas empresas es mínimo también, ¿no? Por muchos millones que les quiten. Y entonces realmente no hacemos que estas empresas tomen conciencia. A final de cuentas litigan territorialmente, el territorio sigue siendo su estrategia para efectos de defensa. Entonces litigan territorialmente, aunque pierdan, de todas maneras sigue habiendo esa división de las autoridades a nivel internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque las autoridades, desafortunadamente, de la manera en cómo está construido nuestro derecho para estos efectos, en cualquier país, sí tienen un tema territorial, ¿no? Sí, lo que te comentaba, en ausencia de un tratado internacional, pues las autoridades pueden hacer lo que esté dentro de sus competencias y para eso hay que leer bien cuál es el ámbito de aplicación de su ley. Sí. En el caso de Colombia, la ley no exige que estén domiciliadas en Colombia. Lo que exige es que haya tratamiento de datos en el territorio colombiano. Entonces, ¿cómo hacen tratamiento de datos en el territorio colombiano estas empresas? Pues con algo que ustedes saben, que es con la instalación de equipos en sus dispositivos, ¿sí? Como tal. Si usted mira solo su equipo, Viviana, y hago un ejemplo de instalar una app cualquiera, en el proceso nada más de instalación ya están recolectando datos tuyos. Seguramente tu nombre, unos datos de contacto, que puede ser un número telefónico, una dirección de correo electrónico. Entonces, fíjese, ellos no están en México, Ciudad de México, pero tú sí estás en Ciudad de México y tienes este equipo y ahí se hizo la instalación. O sea, hay contacto tecnológico en el territorio mexicano a partir de la instalación de mecanismos, dispositivos en los equipos portátiles, computadores, bueno, las celulares hoy en día de los ciudadanos en ese país. Entonces, ese es el contacto. Ahí ya hubo recolección de datos, hubo tratamiento de datos. Entonces, eso a veces dicen que no sucede, pero eso es innegable. Es lo que llamamos los abogados un hecho notorio. Es que, mire nada más, señor juez, señor funcionario, cuántas apps tiene usted instaladas en su equipo, cuántas son de Colombia, de su país, cuántas son de fuera, y recuerde cuando instaló si le recolectaron datos o no. Sí, usualmente le piden los datos. Entonces, ahí ya hay contacto en el territorio. Cuando hubo el caso de Google, Spain y Costeja, lo que se planteó fue el tema de las cookies. Las cookies también son pequeños dispositivos o mecanismos que se instalan en los equipos de las personas. Entonces, ahí ya hay contacto en ese territorio. Ahí ya hay presencia en el territorio. Hay tratamiento de datos en el territorio. Esas son cosas que, Viviana, antes no se habían dado y hay que trabajar mucho con ¿quiénes? Con funcionarios públicos, con las ramas judiciales, los jueces, para que se entienda estas cosas, porque si no, pues con los argumentos clásicos de territorio, pues es muy fácil convencer a alguien. Aquí hay que pensar que las cosas han cambiado. Hay que también tener apertura mental para esto y repensar las cosas como están funcionando ahora. Porque si no, de pronto, pues los cambios no se van a dar, pero insisto, es muy, para mí por lo menos muy sencillo. Esa empresa, cualquiera, puede que no esté físicamente en Colombia, pero sí está haciendo presencia en equipos de millones de ciudadanos en el territorio colombiano, mexicano o de cualquier país que nos estén escuchando. Sí, lo que resultó al final de cuentas, ¿no? Que el tema es, a ver, en el caso de México sí había una filial aquí en México, pero también se dijo, a ver, los efectos jurídicos de esos actos están siendo en México y por tanto deben de tener aquí sus consecuencias también legales. Mi querido Nelson, el tiempo se va volando y bueno, yo quisiera a manera de conclusiones que me dijeras, ¿existe normativa que regule esto? Bueno, lo que hay es, digamos, uno tiene que trabajar con lo que hay. Okay. Hay un escenario el ideal, pero no es el ideal en el que estamos, entonces es con el que tengamos. ¿Y cuáles normativas son? Son las normas de protección de datos de cada país, que definen las competencias que tienen las autoridades de cada país. Por eso un poco te comentaba, todos estos 6 casos, la decisión se tomó no caprichosamente, se tomó conforme a la ley colombiana. ¿Se está haciendo tratamiento de datos en el territorio colombiano? Sí. ¿Cómo? Con la instalación de apps, de cookies en
territorio colombiano en los dispositivos, tablets, computadores y celulares de millones de personas. Y esa lógica es en las mismas partes. Puede que en otros países hay que leer los ámbitos de aplicación, pero en Colombia es claro el tema. No se requiere que haya presencia física, o sea, que esté domiciliada la sociedad acá para aplicar la ley colombiana. Y también hay que tener algo muy, muy presente, los reguladores, y con eso termino. No se expidan normas que se limiten a que su ámbito de aplicación es si únicamente está domiciliada la empresa en ese territorio, porque automáticamente están creando una norma para generar impunidad. ¿Por qué? Porque el mundo es transfronterizo. ¿Por qué? Porque los datos de los ciudadanos de su país seguramente los tienen más empresas que no están domiciliadas en su país. Y ese no puede ser un hecho para entonces decir, ah, no, entonces en ese caso no se protegen los derechos de las personas, desaparece la protección. No, esto hay que pensarlo muy bien desde la regulación y la acción que pueden tomar las autoridades. No, pues muy bien. La verdad es que tenemos mucho, mucho de qué platicar al respecto. Nada más te quiero preguntar así rápidamente, ¿a qué se refiere el convenio de Estrasburgo sobre este tema? ¿Cuál convenio de Estrasburgo? Perdóname que... Bueno, conocemos el 8 de noviembre de 2001 en Estrasburgo, Francia, se adoptó el protocolo adicional al convenio para la protección de los datos respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, a las autoridades de control y a los flujos transfronterizos de datos. Este convenio... bueno. No, ese convenio sobre este tema, a ver, ese convenio modifica el convenio 108 del año 81. Es un protocolo adicional que trabaja dos temas, lo de las autoridades de protección de datos y la cooperación internacional. Es eso básicamente las principales adiciones que hubo sobre lo que se pactó en el convenio 108 de 1981. Pero específicamente sobre este tema, no, puntualmente, aunque desde luego, si uno mira hoy en día el GDPR, el reglamento europeo, claramente en su artículo 3 o 4, donde está el ámbito de aplicación, por varios motivos, ahí está previsto el tema de situaciones extraterritoriales, porque ya los reguladores son conscientes de lo que venimos hablando los dos desde el principio. Es que hoy en día los tratamientos de datos de los ciudadanos de un país lo están haciendo empresas que están fuera de ese país. Sí, así es, así es. Tenemos entonces estas tres normativas internacionales sobre las que te iba a preguntar, a las que podemos recurrir para este tema de tratamiento transfronterizo, ¿no? Para efectos de conocer cómo se hace, cómo se regula de alguna manera internacionalmente y algunas otras convenciones que haya por ahí, ¿no? Y desde luego la normativa interna, que debe ser una normativa que no nos delimite, al menos territorialmente, para que surja una incompetencia que por cuestiones a veces tan formales se dejan de lado realmente la parte sustantiva, que es la protección de la vida privada de las personas, ¿no? La protección de sus datos personales y todo lo demás. Mi querido Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros. Si me permites dejar de compartir pantalla para que podamos despedirnos. Ha sido claro. Muchísimas gracias. Se fue rapidísimo. Contigo siempre es así. Las cosas se van rapidísimas. Tus conferencias siempre se queda uno así con ganas de decir, no, por favor, que siga hablando. La verdad es que no, es que aquí estábamos conversando, entonces se vuelve más ameno. Sí, yo te lo dije, cuando les platico y les hago el planteamiento, siempre les digo, es que es una conversación que cuando menos te das cuenta ya se acabó el tiempo. Y eso es lamentable y lamentable para nosotros y para nuestro público porque nos vamos a quedar con ganas de seguir escuchándote, pero que no sea la última vez, que tengamos ocasión de volver a platicar contigo las veces que tú quieras. Este micrófono está abierto para ti, para que nos vengas a platicar de muchos otros temas, querido público, porque nuestro experto es de verdad, una persona muy sabia en todos estos temas, los maneja muy bien, sabe mucho sobre ello y siempre es un gusto saludarte a la distancia, saludarte en presencia y saludarte y tenerte aquí. De verdad ha sido un gran honor. Muchas gracias, Nelson. Viviana, el honor ha sido mío y gracias por la oportunidad de compartir contigo, intercambiar ideas y sobre todo dejar planteadas muchas tareas
que hay que hacer. Mucho trabajo que hay que hacer de manera Así es. internacional. Ahora vamos a alzar la mano porque ahorita los dos estamos, ya no somos autoridades en materia de protección, pero la experiencia que tenemos no se nos ha quitado. Entonces vamos a alzar la mano para ver quién nos contrata por ahí. De manera internacional. ¿Cómo podemos ayudar? Pero el tema es que Claro. siempre hay mucho por hacer y siempre vale la pena, desde luego. Sí, desde luego que sí. Mira que por eso hacemos este ejercicio de la lupa, para seguir difundiendo todo esto, porque sabemos que parte de el poder proteger esta información es que las personas, los usuarios, los productores de la información, sepamos cómo cuidarla, sepamos cómo hacerle y estemos enterados de cómo funciona todo esto para que aprendamos a seguir viviendo ahora en este nuevo esquema y en este ciberespacio. Muchísimas gracias, Nelson. Si me lo permites, voy a despedir nuestro programa. Gracias por todo. Saludos a Colombia y a todos por allá, que estén muy bien. Querido público, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día. Esperamos que este programa haya sido igual de agradable que resultó para mí, igual de agradable para ustedes y que haya sido igual así esta dinámica que se nos fue rapidísima. Nos vemos el próximo jueves en su programa La Lupa a las 5 de la tarde en su canal TV Social. Difundan, les invitamos a que sigan difundiendo, a que sigan compartiendo, a que nos sigan acompañando para poder aprender juntos acerca de cómo proteger mejor nuestros derechos humanos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos pronto y no dejen de seguirnos en nuestras redes sociales, de difundir nuestro programa por todas las redes sociales que ustedes tengan, de compartirlo, pero además también de seguirnos por nuestro canal de YouTube. Ya estamos subiendo nuestros programas y esperamos que pronto cumplamos con la expectativa de cubrir todos para que ustedes, alguno que se hayan perdido, ahí lo puedan ver. Nos vemos pronto, muy buenas tardes, que la pasen muy bien. Este fue su programa La Lupa y hasta pronto. Gracias.